Hola queridos amigos, estamos nuevamente, creo que es el último de este año. Hemos culminado la lección de escuela sabática y esta semana se enfoca en las últimas partes de Jesús, o se podría decir el último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos en el lugar de Galilea. Ahora, lo interesante también es que vemos que el estudio de esta semana, algunos puntos claves que nos van a ayudar un poco mejor acerca de que cuán importante es un conocimiento experimental y no solamente un conocimiento intelectual. Así que bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad. Vamos a estudiar juntos y seguir aprendiendo, porque las lecciones de escuela sabática semana tras semana están siempre presentes. Quiero también invitar nuevamente a los que me acompañan, y por segunda vez tenemos aquí a nuestro buen amigo Billy. Billy, bienvenido. Gracias. Hola, queridos hermanos. Es un placer estar aquí una vez más para poder compartir la palabra del Señor y aprender las grandes verdades que el Señor tiene en su palabra. Amén. También tenemos nuestro invitado, nuestro hermano David. Bienvenido, hermano. Gracias, Ronald, por la invitación. Y bueno, hermanos, ahí atentos al desarrollo de la lección, que estamos cerrando el libro de Juan. Creo que todos hemos sido ricamente bendecidos por este estudio, y hoy también nuevamente vamos a ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Amén. Queremos comenzar con palabras de oración, así que vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos acompañado todo este trimestre, todo este año, con estas hermosas enseñanzas del Evangelio según San Juan. Sin duda alguna ha sido una bendición para nosotros de verlo a Jesús más cerca, de verlo al Padre, de cómo ha sido un Padre tan activo en la restauración de la raza humana. Al enviar a su Hijo, nos ha demostrado que está tan interesado, que estuvo dispuesto a dar su propia vida en rescate de nosotros. Y eso nos muestra, Padre, de que estás anhelantemente deseando nuestra unión y nuestra experiencia de vivir contigo allá en el cielo. Creemos que será posible mientras no resistamos a los llamados de tu amor. Permítenos, Señor, aceptar aquellas invitaciones, aquella atracción del amor, para que todos nosotros podamos ser conscientes de que Dios es amor, y todos los que han aceptado también son parte de la familia real. Agradecemos por todo ello, y también queremos en esta ocasión pedir tu sabia dirección a que nos puedas abrir nuestro entendimiento y llenarnos con la presencia de tu Espíritu Santo, para que al compartirlas y al expresarlas podamos expresar las palabras de vida que están escritas en tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Bien, el título de la lección es algo interesante para esta última semana, que es el epílogo, ¿no? Donde justamente habla de la última parte de Jesús después de su resurrección, que el título es Conocer a Jesús y a su palabra. El versículo de memoria que encontramos está en Juan 5:39. No sé si Billy nos podría ayudar con la lectura. Dice Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tiene la vida eterna. Ellas testifican de mí. Amén. Este versículo hace referencia cuando Jesús está teniendo una conversación ahí con los líderes de su época, líderes religiosos de su época, y dicen, ¿no? Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Y es verdad, son ellas las que dan testimonio de mí. Pero Jesús dice, pero ustedes no quieren venir a mí. Ahora es interesante.
Esta escena comienza con Jesús apareciendo en el mar de Galilea juntamente con sus discípulos. Y vemos una experiencia de los discípulos que habían vuelto a su trabajo anterior. Y eso me hizo pensar, ¿no? De que ellos habían pasado una experiencia con Jesús en un aproximado de 3 años y medio, mas sin embargo no habían sido enraizados en la fe. Habían algunos que habían negado 3 veces, y en el momento donde Jesús más necesitaba, todos abandonaron a Jesús y uno que lo traicionó. Así que esto nos enseña de que no meramente es de vital importancia un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento personal de ese Jesús vivencial, para que podamos tener un sentido de vivir. No sé si hermano David quería también comentar algunas cosas acerca de este título, ¿no? No podemos de ninguna manera, ¿no?, separar a Jesús de su palabra. Y cada uno de nosotros debería, de manera consciente, ser sincero con uno mismo. ¿Hasta qué punto y qué valor tiene la palabra para nosotros? Es tremendo porque la lección el día sábado, al empezar el repaso, dice así: corremos hoy el mismo peligro, oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. Ese es un peligro a la que todos estamos expuestos. Nadie está libre de llegar a esa experiencia, y es triste porque con la palabra en la mano podemos hasta perdernos, ¿no? Ojalá que al repasar esta lección podamos ver esa relación íntima que tiene la palabra con Jesús. Sin duda alguna, conocer a Jesús y a su palabra es yo digo, ¿no?, ya es de vital importancia, porque las palabras que Jesús mismo, ellas testifican de mí. Así que va a ser sin duda alguna una bendición. Incluso, bien dijiste, ¿no?, aquella experiencia que tuvieron los discípulos, por más que escuchaban, parece que no le prestaron suficiente atención, porque al final vemos que no permanecieron en ese Cristo que habían conocido, como habían vuelto a su trabajo anterior. Entonces uno se pregunta, ¿dónde estaba todo lo que habían aprendido durante 3 años y medio? Y de hecho, nadie está libre de eso. Todos corremos el riesgo de cometer esos mismos errores, sean ya de los discípulos o de los líderes religiosos de su tiempo. Deseaba a toda la gente se hacía algunas preguntas. Dice, ¿no se repite el caso hoy? No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? Nadie está libre de cometer estos mismos errores. Si dejamos de contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no revisamos en su palabra y no la vivimos, sin duda alguna, esos mismos errores que cometieron en antaño, también cometeremos. Así que es de vital importancia tener un encuentro personal con ese Jesús, tener un conocimiento cabal, completo, vivencial, y a través de su palabra, ¿no? Bien, el día domingo nos habla acerca de ese encuentro que Jesús tiene con sus discípulos, el encuentro en Galilea. La pregunta que nos ofrece la lección es esta: ¿qué verdades cruciales se revelan aquí, especialmente acerca de la gracia de Dios y la humildad humana? En Juan 21, de 1 al 19. Bien, ¿qué podemos comentar con respecto a este día? Cuando David o Billy. Empezando, ¿no?, con el día domingo, un encuentro en Galilea, surgen muchos pensamientos en mi mente y también lecciones que cuestionan mi experiencia
más me ayudan a estar más apercibido, porque yo también puedo, sin darme cuenta, estar engañado, habiendo recibido mucho conocimiento de parte de Dios. Ronald, tú decías hace un momento, o sea, ¿cómo es posible 3 años y medio con Jesús, viviendo con Él, durmiendo con Él, caminando con Él, comiendo con Él? Y después de la crucifixión, ellos prácticamente no tenían esperanza, y todas las palabras que Jesús había hablado, pues como que no fueron lo suficientemente poderosas, por así decirlo, de desarrollar en ellos una convicción. Y yo sé que el problema no eran las palabras de Cristo, el problema era el corazón de ellos, que muchas veces fueron tardos para aceptar lo que Jesús estaba mencionando. Pero al mismo tiempo me da esperanza el hecho de que Jesús no nos abandona, sino que insiste aún en nosotros, porque entiende que somos sinceros y necesitamos como un empujoncito. Más, seamos conscientes, hermanos, y preguntarnos cada día si realmente nosotros estamos recibiendo la palabra o simplemente estamos recibiendo la letra. Hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón cuando abro la Biblia? Y según eso voy a ir haciéndome un examen propio para saber hasta qué punto soy sincero y estoy siendo beneficiado. Pero una lección muy importante aquí dice que es la gracia de Dios y la humildad humana. ¿Cómo ser humildes? Ahí es donde quizás se marque la diferencia entre salir victoriosos o ser derrotados. Cuando falta la humildad, porque uno dice, no, yo ya sé que el sábado es el día del Señor y tengo como 40 versículos para demostrarlo. Y ninguna religión me va a decir lo contrario, porque yo sé, escrito está. Pero ¿cuántos de esos versículos ya están carne y sangre en nosotros, como hemos estudiado las semanas pasadas? Que la palabra de Dios es para hacer la carne y sangre, comer su carne y su sangre. ¿Cuántos de esos versículos ya forman parte de nosotros? Porque esa palabra tiene poder. Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Habla de la humildad. Es que la humildad es muy importante, y Pedro no fue humilde cuando su maestro le dijo que lo iba a negar 3 veces. Él confió de manera sincera en todo lo que él conocía teóricamente. Mas en eso no puede estar nuestra confianza. Nuestra única confianza está en aquel que tiene el poder para mantenerme en pie cuando las tormentas de la vida empiecen a azotarme a mí como ser humano que soy. Así que, bueno, yo estoy aprendiendo a confiar solamente en el Señor y lo que Él puede lograr en mi corazón cuando yo se lo permito, ¿no? Amén. Bien, Billy. Pudiendo ver sobre este primer día, se me vino a la mente un versículo que dice, está en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La confianza propia que uno tiene es terrible si es que uno tiene confianza en sí mismo, porque confía que Él puede hacerlo todo cuando realmente no puede nada, porque solamente el Señor puede hacer en tu vida lo que tú no puedes hacerlo solo. Y eso me hizo recordar cuando se leía eso de Pedro, porque Pedro le dijo a Jesús en Juan 13:36, cuando le dijo Jesús a Simón, Señor, no, Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde vas
¿a dónde vas? Y Jesús respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, le dijo a Pedro. Y el Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Me confundí, perdón, de versículo, pero a lo que quiero llegar es que Pedro, confiando en sí mismo, le dijo a Jesús, si es que te llevan a la muerte, yo quiero es ir contigo. Y eso fue lo que le, le hizo, la confianza propia le falló a Pedro y fue por eso que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y en Juan 21, cuando Jesús se encuentra con los discípulos en Galilea, en las playas, mientras estaban pescando, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Le hace 3 preguntas iguales de, ¿me amas? Pedro recordó lo que él había dicho antes de que crucificaran a Jesús y recordó las 3 veces que había negado. Y ahí Pedro entendió y vio que la confianza propia que uno tiene no es contra los propósitos del Señor. Hay una cita que dice, Pedro tenía ahora la humildad suficiente para comprender la palabra de Cristo y sin dudar más, el discípulo que había sido inquieto, jactancioso y presuntuoso se volvió sumiso y contrito. Siguió de veras a su Señor, el Señor el cual había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado era para Pedro luz, consuelo y bendición. Lo que Pedro había visto y había presenciado era que aún Pedro, al haberle negado a Jesús 3 veces, Jesús nunca le rechazó y siempre estuvo ahí para Pedro. Podemos ver que el Señor puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros hagamos las cosas en lo contrario de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, tengamos la confianza y la certeza de que el Señor nunca nos va a dejar. Nosotros nos podemos apartar del Señor, pero el Señor Dios siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Es interesante cuando tú lees toda esta escena desde el versículo 1 al versículo 19, perdón, encuentras a Jesús buscando a sus discípulos, ¿no? Había tenido ya de hecho algunas apariciones, mas sin embargo aquí vemos la manera en que cómo se dirige, hijitos, había preparado incluso la comida, ¿sí? Había preparado, los proveyó algo de comer. Y vemos también en lo que hace Jesús es en devolverle o darle nuevamente una confianza hacia Pedro. O sea, eso es lo que le enseñó a Pedro, humildad. Y creo que a todos también, de que Jesús fuera a buscarlos donde estaban ellos. Y de darles algunas instrucciones. Y eso uno dice, wow, a pesar de que en aquel momento yo lo abandoné, ese Jesús, cuando necesitaba en aquella agonía que estaba donde él necesitaba mi fuerza, pero Jesús me viene a buscar. Yo me quedé pensando en esa escena durante esa semana y dije, wow, por más que yo haya negado y por más que un amigo me pueda decir, tú ya no tienes solución, mas sin embargo, en la visión de Dios, o Dios me mira con esperanza. Porque imagínate, Pedro fue restituido, el que había negado 3 veces. Los otros discípulos igual fueron constituidos para comenzar la primera iglesia cristiana. Y Dios les dotó de un poder del cielo, dándoles el don más precioso, el don del Espíritu Santo. Se puede decir, es ese el Dios que tenemos nosotros.
que nos restablece si es que le hemos fallado o si es que le hemos negado. Y nos da dones. Y eso es lo que a uno le enseña humildad. Y para que comprendamos en mayor plenitud es humildad, porque vemos en la actitud de todos los discípulos, diría yo, pero el que más resalta es Pedro, ¿no? El que siempre está primero, pero la mayoría ahí se peleaba por el puesto número 1. Ahora, muchas veces nosotros, o de manera quizás natural, siempre somos un poco egoístas, siempre nos concentramos en nosotros, autosuficientes. Mas, sin embargo, para que se pierda eso en nosotros, necesitamos nosotros dirigir nuestra mirada al Redentor del mundo. Yo quiero leer con esto y pasar al siguiente día. Dice, debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos, tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado. Y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Así que la única manera de que aprendamos a ser humildes y de que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de autoexaltarnos, de mostrar nuestra suficiencia, necesitamos dirigir nuestras miradas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras más contemples, te verás a ti mismo como el mayor pecador del mundo. Así que la solución está en mirar a Cristo, en contemplarle a Él. El siguiente día nos habla, continuando con esta línea, mantener los ojos en Jesús. Escuche bien, o sea, mantener los ojos en Jesús, no en otras cosas, en Jesús. La pregunta que nos ofrece es, citando el capítulo 21 de 20 al 22, donde habla acerca de aquellas preguntas que le hace a Pedro, ¿no? ¿Qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? ¿Cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Y también cuando Pedro pregunta, ¿no? ¿Y qué de este? Cuando se refiere al autor de este libro. Y gracias damos porque Juan aclara más después en los siguientes versículos acerca de esa ocasión. Bien, ¿qué podemos comentar sobre este día, el día lunes? Mantener los ojos en Jesús. Billy. Bueno, en Juan 21 del 20 al 22 se muestra que estaban caminando Jesús y Pedro. La continuación de lo que cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y le dice, sígueme. Y están caminando los dos juntos. De repente Pedro ve atrás y ve a Juan. La pregunta que le hace, le dice, ¿y qué es de este? Pedro quería saber más de la obra que iba a hacer Juan. Pero Jesús le respondió, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En otra versión de Biblia dice, ¿a ti qué te importa? Lo que a Pedro le llevó a hacer esa pregunta es que él quería conocer más el objetivo de Juan, porque Jesús ya le había dicho cómo, le había revelado y algunas cosas a Pedro que cómo iba a pasar él. Y lo que Pedro quería hacer era saber más de Juan. Y lo que Jesús, en la respuesta que le hizo, Jesús quería ponerle en centro que la obra que tenía que hacer Juan no le importaba a Pedro, porque Pedro tenía otra obra y Juan tenía otra. Y tenía que
y quería que Pedro fijase, como dice el título, mantener los ojos en Jesús. Hay un comentario en el libro del Deseado que dice: el deber de cada uno es seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea designada a otros. Al decir acerca de Juan, si quieres que él quede hasta que yo venga, Jesús nos aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. Aquí podemos ver que cada uno tenemos una obra designada y no nos incumbe a cada uno querer saber cuál es la obra de los demás, porque el Señor sabe cuál es nuestra obra y en qué nosotros vamos a servirle mejor al Señor, y podamos nosotros tener los ojos fijos en el Señor y poder mantenernos solamente en Él. Amén. Bueno, David. Bueno, yo creo, ¿no?, que es la temática de este día, del día lunes, poder cada uno de nosotros y los que nos están escuchando mantener los ojos en Jesús. Esa es la única seguridad que tenemos frente a los engaños, frente a la mentira, frente al evangelio falso. No podemos de ninguna manera darnos la licencia, el permiso de quitar la mirada de Jesús. Pedro lo hizo muchas veces y muchas veces fracasó y demoró en aprender la lección. Si eso está sucediendo en usted o en mí, perseveremos hasta que la lección quede bien grabada en nuestros corazones. Es muy delicado todo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un apóstol que había escuchado las palabras de Jesús. Posiblemente usted es una persona que ha leído la palabra de Dios y cree la doctrina correcta, pero eso no le garantiza de ninguna manera que no va a ser engañado. El engaño es más profundo de lo que nosotros a veces creemos que es. La única forma de poder ser liberados del engaño es cuando hayamos asegurado al Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Él es el único que nos va a conducir a toda verdad, como hemos visto en lecciones pasadas. O sea, el conocimiento teórico no tiene la fortaleza propia en él de mantenerme a mí firme y libre de ser engañado. Pedro tenía todo eso y aún más una declaración de Jesús que lo iba a negar y aún así se dejó engañar. Entonces, esto es solamente para que nos haga un poco cuidadosos, especialmente a mí, de cómo asegurarme el conocimiento teórico, pero con mi vista fija en Jesús, para que ese conocimiento pueda recién tener en mí la suficiente fortaleza para yo enfrentar al enemigo que ha descendido con gran ira, ya que sabe que le queda poco tiempo. Y el mismo Pedro dice, está como un león rugiente buscando a quien devorar, porque a él se lo devoró varias veces. Ahora, Billy ya resaltó eso. Acaba de confirmarse la responsabilidad de apacentar las ovejas, de apacentar los corderos, y cuando le dice que lo siga, empieza a seguirlo, y como Juan también venía, Señor, ¿y este qué? Ya está nuevamente Satanás tratándole de quitarle la vista de Jesús. Pero bueno, así somos nosotros. No vamos a enterrar ahora al apóstol Pedro cuando nosotros somos así. Con tanto conocimiento a veces no somos capaces de mantenernos en pie cuando el enemigo empieza a azotar nuestra experiencia que simplemente se ha basado en la teoría. Jesús es el único que puede ayudarnos. Mantengamos
los ojos en Él. Y como decía el día domingo, esto es con humildad. La humildad es muy importante porque nos hace cautos y nos hace estar como en vela. Saber que cualquier rato llegue el ladrón, saber que estoy en peligro me hace a mí estar alerta, estar mirando para todos lados para no ser engañado. Así que la lección para mí más importante aquí es no permitir al enemigo que quite nuestros ojos del único que es autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Amén. Fijos los ojos puestos en Jesús. Incluso hay un cántico que usamos, ¿no? Fija tus ojos Sí, muy conocido. en Cristo. Así que eso sea nuestra frase diaria y no perdamos de vista a nuestro Redentor. Y mientras más miramos a Él, estoy seguro que nos enraizaremos más en la verdad, nos fundamentaremos mejor en la roca que es Cristo. Y creo que solo así podremos enfrentar al último gran conflicto que se avecina. Y es por esa razón que estamos aquí, ¿no? Estamos preparándonos en eso. Estamos en esta vida para estar de pie cuando llegue ese tiempo. Y de hecho, ya lo estamos pisando ya. Bien, el día martes nos habla de luz y oscuridad. La pregunta que nos ofrece es qué gran contraste se presenta ahí en los versículos presentados y por qué es fundamental para comprender la verdad. Luz y oscuridad, hay un contraste. Verdad y error, hay un contraste. Bien, los siguientes versículos que nos cita la lección nos ofrece ese contraste. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? En Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. En estos versículos se muestra una luz que no es Juan el que escribe, es el que da testimonio de la luz. En Juan 3 se menciona otro. Dicen 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está hablando otra vez de la luz y las tinieblas, que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, y que la luz vino al mundo y no aceptaron a la luz, porque era contrario y reprendía las acciones malas que hacían los hombres. Y en Juan 8:12 hay algo muy interesante que dice Jesús. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz que habla en Juan 3:19 y en Juan 6 es la misma luz que aparece en Juan 8 cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En la luz que mencionó Juan es Jesús, la luz que iba a venir. Y en los tiempos de Jesús no lo aceptaron, sino que prefirieron más las tinieblas que la luz. Rechazaron completamente a Jesús. Hay un comentario en el libro del Deseado que dice, los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas
acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Si nosotros buscamos y leemos la Biblia con nuestras propias esperanzas, nosotros aceptamos las tinieblas, la oscuridad. Nosotros debemos ir y leer la palabra del Señor con el corazón sincero, con humildad y poder aceptar a la luz que es Cristo Jesús, quien, aunque sea contraria a nuestros deseos, nosotros podemos ver que el Señor tiene grandes promesas para nosotros. Y si es que nosotros aceptamos a Él como nuestro único Salvador, nuestras vidas va a cambiar y nos vamos a asemejar más a Él. Sin duda alguna, el gran contraste entre la luz, las tinieblas o la oscuridad, la verdad, la falsedad o la mentira, creo que es fundamental para nosotros para comprender y conocer la verdad tal cual está en Jesús. Y este contraste, sin duda alguna, define la naturaleza de Dios como luz y también determina la relación que debe tener sus criaturas con su Creador. Yo creo que las enseñanzas son claras porque si no sabemos distinguir incluso entre estas o hacer diferencia entre estos dos contrastes, entre la verdad y el error, la luz o las tinieblas, lo más probable es que sigamos el mismo camino que los dirigentes judíos cuando cometieron ese error. Recordemos que estos dirigentes judíos eran también estudiosos de las profecías, ¿sí? Pero cuando Jesús aparece en este mundo, ellos habían tenido preconceptos, ideas falsas acerca de cómo vendría el Mesías, y cuando ven a Jesús contrastaba abismalmente con su concepto de ellos la vida del Mesías. De manera que para su mente, para su mentalidad, la experiencia del Mesías, que él enfocaba más en la abnegación, en la humildad, no contrastaba en el pensamiento judío. De igual manera nosotros, si no tenemos una clara conocimiento de estos contrastes entre la verdad y el error, vamos a cometer esos mismos caminos. De manera que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y estoy seguro que Cristo está dispuesto, como dice, a fin de conocerlo, ¿sí? Voy a leerlo en vez de parafrasearlo. Dice, el Salvador está dispuesto para prodigar gratuitamente sus bendiciones. Y la única pregunta es, ¿las aceptaréis? Se han hecho ricas provisiones y la luz brilla de una diversidad de formas, pero esa luz perderá su precioso carácter para los que no la aprecian, no la aceptan ni responden a ella, o habiéndola recibido, no transmiten la luz a otros. La luz está brillando y en su palabra encontramos estos contrastes tan claramente. Mas, sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Cristo es la luz del mundo, que vino a este mundo, pero el mundo no lo conoció. Para no repetir la historia de nuestros antepasados, sigamos a la luz verdadera. Y como dice, ¿no? Testifiquemos también a la luz o acerca de esta luz. Bien, no sé si hermano David quería comentar algo, podemos pasar al día siguiente. Bueno, algo pequeñito en relación a lo que se está hablando. Satanás trabajó con los judíos en el tiempo, porque Satanás, para destruir todo un pueblo que había sido llamado por Dios de forma especial y con grandes privilegios, él precisó de tiempo. Fue desencadenando su engaño y al pasar los años es que se miró el fruto de su triste fracaso.
a tal punto que cuando llegó el ser de quien hablaban todas las profecías, todo el ritual que ellos lo hacían de manera práctica, no lo conocieron. Cada uno de nosotros tiene ese mismo riesgo ahora, y es por eso que precisamos suplicar al Espíritu Santo que nos ayude a conocer la verdad tal cual es en Jesús. Jesús es el único que expone de manera transparente, de manera clara, de manera inequívoca, la forma correcta de interpretar lo que significa vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que Él es el que dio y da a conocer al Dios Padre. Los judíos desfiguraron con el Torá en la mano, con el Antiguo Testamento en la mano, desfiguraron el carácter de Dios, porque se separaron del esplendor de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. A tal punto, como dije hace un momento, cuando llega Jesús, que era de quien hablaba todo el Antiguo Testamento, no fueron capaces de reconocerle. Nosotros, en este momento, estamos expuestos a los mismos riesgos. Precisamos, Jesús no es un nombre nada más, como algunas religiones lo presentan, como un amuleto que me va a defender del enemigo. Si no tenemos a Jesús en el corazón, no tenemos la capacidad de evitar los engaños. Cuando usted analiza la palabra luz y tinieblas, siempre se habla no de una teoría, sino de una experiencia. De una experiencia que va más allá de lo que yo intelectualmente puedo estar sabiendo. Versículo 19 de Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y luego agrega, porque sus obras eran malas. Era una experiencia real que ya era parte de su carácter, lo que evitó que ellos reconocieran a la luz. No solamente era un engaño teórico, sino que su vida misma era contraria a la vida de Jesús, a tal punto que les costó conocerle, que les costó reconocerle. Y el versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, ya está hablando de una vida, de un carácter, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, la verdad es un carácter, es una persona, no solamente un nombre como nosotros interpretamos en el occidente la palabra nombre. Para los judíos nombre tenía que ser un carácter. Dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Y el único que nos ayuda a poder practicar la verdad es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Y luego agrega, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay una diferencia entre la luz y la oscuridad. Y nuestra vida va a manifestar de una manera transparente esa diferencia, a tal punto que el que nos mire, mirará en nosotros o luz o tinieblas. Eso depende de lo que nosotros le permitamos al Espíritu Santo hacer en nuestras vidas. Amén. De hecho, fue una buena aclaración. Y además, concluimos de que sin duda alguna nuestra vida sin Cristo es todo lo contraste a la verdad y a la luz. Solamente con Cristo podemos reflejar la luz verdadera, ¿no? Amén. Bien. El día miércoles nos habla, y yo creo, ¿no?, que este asunto es quizás el mayor peligro, la mayor trampa peligrosa para nosotros. El título dice, teología desde arriba o desde abajo.
vamos a retroceder en los capítulos y vamos a ver el capítulo 4, versículo 46 al 54, donde hay una historia de un oficial del rey, ¿sí? Un funcionario, como dice aquí, que viene a suplicarle una ayuda hacia Jesús. La pregunta es, ¿qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Porque hay un cierto tipo de preguntas que hace esto, ¿no? Donde, o es como decir, o se condiciona para creerle o para aceptarle como Mesías. Bien, hablemos acerca de esta escena. Billy, hermano David. Aquí el título dice teología desde arriba o desde abajo. La teología desde abajo, aquí en la historia relata que ese oficial del rey va a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir. Y lo que quería él era ver señales para poder creer en Jesús, que era el Mesías. Pero cuando le dijo que su hijo ya había recuperado y vuelve a su casa y comprueba realmente que era el Mesías, dice que creyó toda su casa. Eso es la teología desde abajo. Me hace recordar también cuando Tomás no cree que Jesús había resucitado. En Juan 20, cuando Tomás dice, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay muchos de nosotros que tal vez podamos ser así como Tomás o como ese general del rey, que sin poder ver señales o ver algo extraordinario que puede pasar en mi vida, si es que no logramos ver eso, no creemos. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros podamos tener fe para creer. Hay una cita que dice, nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestra oración son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos. Eso es la teología desde arriba, poder confiar enteramente en el Señor y no esperar ver todavía algo grandioso para poder creer en Él. Amén. Bueno, David. Bueno, como Billy abordó un poco acerca de este oficial del rey, que en el momento en que él cree en la palabra de Jesús, cuando él llega a la casa se entera que su hijo está sano, pregunta qué hora y se le confirma que fue cuando él se da cuenta en el momento en que él creyó en lo que Jesús le había dicho. Aquí la lección dice lo siguiente que me gustaría leer para beneficio de todos nosotros, porque yo siempre me he preguntado, engañar al mundo es fácil porque se le quita la Biblia y se le quita la brújula. Ahora, ¿cómo va a engañar a los que sí leen la Biblia? Si nos la quita, pues también nos vamos a dar cuenta que es Él el que está quitándonos la Biblia. Entonces, su engaño de Satanás para los que tenemos la Biblia es un engaño que incluye la Biblia sin quitárnosla. Y acá dice algo interesante, que es casi como un eco de lo que decía el día sábado, donde leí un párrafo que aparece allí en la lección, pero acá escuchen este. Dice así, el que me rechaza
es Juan 12, 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene, dijo Jesús. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, el que me ordenó qué decir y qué enseñar. Ahora dice el comentario, y por favor, prestemos atención porque se trata de nuestra vida eterna y de la forma correcta de llegar a la palabra a tal punto de recibir todos los beneficios que ella tiene para ofrecer en el nombre de Jesús. Dice así: escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. Tremenda la forma como el que escribió esta lección expresa una realidad que se repite constantemente en la Biblia y en el espíritu de profecía. Yo, como el agente que está en el proceso, en la actividad de buscar el conocimiento de Dios, debería ser consciente qué actividad estoy realizando para que el beneficio sea el correcto y no me esté yendo en una dirección equivocada, y más sobre todo, que puedo ser engañado porque como leo, creo que ya estoy asegurado. No, dice aquí rechazar, o sea, escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingesta pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. Y nos regala Juan 7:17 que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Que el Señor nos ayude, porque o tenemos la teología de abajo o tenemos la teología de arriba. Y la diferencia no es que no tengo la Biblia. Y la diferencia no es yo sí la leo y él no la lee. No, la diferencia a veces es muy limitada, muy imperceptible. Porque los dos la tienen, los dos la leen, pero hay un fruto que no se produce en uno. En la de arriba va a haber obediencia, va a haber una vida transformada, va a haber un hombre que hable por sí solo, que los frutos muestren que está lleno del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a poder estar alerta y no ser engañados. Amén. Y de hecho creo que es tan esencial de hacernos esa pregunta, ¿no? Si tengo la teología de arriba o tengo la teología de abajo. Porque puedo yo estar, bien dijiste, ¿no? Puedo yo estar leyendo la Biblia o teniendo buena ingesta de mucha información de las Escrituras, pero mi teología es de abajo. Al fin y al cabo, las dos son teologías, ¿no? Claro. No son la teología de arriba y las fábulas de abajo, ¿no? Las dos son teologías. Sí, porque, bueno, el autor ponía esto, ¿no? Dice: la teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Sin duda alguna, dice, qué trampa tan peligrosa. Y vemos que este hombre tenía este tipo de teología, porque él pensaba, o sea, condicionó su fe. Bueno, si el Señor pues me muestra señales, yo lo creo. Wow. Yo creo que es el mismo, o es muy parecido hoy en día cuando hablamos sobre el asunto del pecado. Y a veces digo, no, o sea, qué peligroso estudiar las Sagradas Escrituras, pero tener, como decir, medir con mis reglas humanas, tener la teología de abajo. Que Dios no quiera eso, sino que seamos eso. Jesús dice, ¿no? El que conoce al Padre, entonces sabrá incluso, ¿no? que mi doctrina es de arriba. Necesitamos, sin duda alguna, mirar a ese Jesús de la Biblia. Conocer a ese Jesús, yo lo leímos, ya conocer a Jesús incluso es todo para nosotros. Aprenderlo de Él, de su vida, de la unión que tenía con su Padre, de la obediencia implícita que tenía con su Padre. Necesitamos aprender más de Jesús. El último día nos habla acerca
de un texto también muy conocido, que es acerca de permanecer en Cristo. Hay 2 capítulos más, el título creo que se basa más en el capítulo 15, ¿sí? Ahora, la primera pregunta del capítulo 12 de Juan, versículo 32, dice: ¿de qué manera describe esta sorprendente afirmación la autoridad de Jesucristo? Perdón, me estoy equivocando. Sí, Sí, ese es. sí, es esa misma. Esa Y la misma. siguiente pregunta es: ¿cuál es el secreto del crecimiento y la salud espiritual? Por un momento pensé que había retrocedido del día. Bien, ¿qué podemos comentar sobre esta experiencia de permanecer en Cristo? Vamos, Billy. Bueno, David. Bien, empieza. Yo comienzo. En Juan capítulo 15, la mayoría de los versículos tiene un permanecer en mí. Y eso es lo que mayormente hay, esa palabra, porque Jesús quiere que realmente nosotros permanezcamos en Él. La mente humana es tan frágil que olvidamos hasta lo que desayunamos ayer, que el Señor nos pone permanecer en mí, permanecer, si no permanecieres en mí, y muchas veces permanecer para que nosotros recordemos y tengamos en nuestra mente que tenemos que permanecer en Jesús. Juan 15, del 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús se hace una comparación con la vid, diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros no podemos llevar buenos frutos si no permanecemos en la vid. Si nosotros permanecemos diariamente en la vid, vamos a llevar buenos frutos. Y eso no es por nosotros mismos, sino porque la vid mismo hace eso para dar el buen fruto. Así Jesús hace con su poder, hace en nuestras vidas para que nosotros llevemos buenos frutos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos la carne, tiene enemistad contra la ley de Dios. Y nosotros por nuestra propia cuenta no podemos llevar los mandamientos de Jesús, pero si nosotros permanecemos en Jesús, los frutos van a venir por sí solos. Pero nosotros tenemos que tener una comunión directa con el Señor. Y mediante la fe, esos frutos se verán en nuestras vidas y podremos reflejar el carácter de Cristo. Amén. Hermano David. Bueno, yo creo que el Señor se ha propuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empeñados en nuestra salvación y empeñados en que nosotros, los seres humanos falibles, podamos entender el correcto sentido de permanecer. Ahondando lo que Billy decía, que fue muy claro, yo necesito cada día tener la seguridad, y si hay necesidad de cuestionarme, hacerlo también, porque se trata de mi salvación, y no dar por sentado de que cierto ejercicio teórico que yo haga ya tiene la capacidad o ya me garantiza haber permanecido. No, no, no.
La lección desde el saque en esta semana nos regaló una declaración que debería habernos ayudado a nosotros a ser conscientes en preguntarnos si realmente estoy permaneciendo en la palabra, permaneciendo en Dios, o simplemente estoy adquiriendo la letra de manera teórica. Esa es una actividad que me toca a mí, asegurarme de que la palabra de Dios está permaneciendo en mí. Vuelvo a repetir, corremos hoy el mismo peligro: oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta, que eso es lo peor. Nosotros como adventistas del séptimo día no podemos basar nuestra seguridad creyendo que como nuestra doctrina es la correcta, ya tengo la capacidad de no ser engañado. Ahí quedo más expuesto a ser engañado. Jesús dice, el que permanece en mí va a llevar fruto. Pregúntese usted que lee la Biblia todos los días, que hace el año bíblico, que cada vez que tiene tiempo hable la Biblia y empieza a leerla. Pregúntese y usted mismo se va a contestar, porque se trata de su experiencia y se trata de mi experiencia. ¿Ya tengo los frutos? Los frutos que aparecen en Gálatas 5, evidentemente, los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Esa es la garantía que tenemos, la seguridad que Dios nos da de haber permanecido en la palabra. Porque como dice allí, así como el pámpano permanece en la vid y da fruto, así cuando su palabra permanezca en nosotros, vamos a dar fruto y los demás los van a ver. Y no nos vamos a esmerar tanto, quizás, en leer para ellos la palabra, sino que ellos van a ver los frutos y el hecho de que yo estoy permaneciendo en la palabra. Que el Señor nos ayude. Como dije hace un momento, está trabajando con el Padre, con el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender el verdadero significado de atesorar su palabra y aceptarlo a Él. Porque recuerdan, había Antiguo Testamento. Los judíos no era que no tenían, pero lo habían distorsionado. Cuando tú no eres capaz de guardar algo, no es que no estás guardando nada. No, si no guardas la verdad que has leído, lo más seguro es que estés guardando la mentira. A veces uno lee y ellos guardaban tradiciones. Uno dice, es que ellos estudiaban. No, ellos estudiaban la palabra, pero guardaban tradiciones. ¿Por qué? Porque como no guardan la palabra, ¿qué van a guardar? Algo hay que guardar. Si tú no guardas el sábado, sabiendo que hay que guardarlo, lo más seguro es que estás guardando cualquier otra cosa, porque no queda vacío ese espacio. No sé si me está entendiendo. Lo que tú no guardas, así lo conozcas, no es que no guardas nada, guardas la mentira. Porque Satanás no deja ese espacio allí. Lo que tú no logras llenar con el Espíritu Santo, Satanás lo llena. Y para Jesús, que tú conozcas una verdad, pero que no la practicas, sino que practiques la mentira, es que estás guardando mandamientos de hombres, así conozcas teóricamente los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude, porque el engaño de Satanás es terrible, terrible, y más para los que conocemos la Biblia y acreditamos en ella. Amén. Sin duda alguna, como cristianos, si queremos estar en pie cuando Cristo vuelva por segunda vez, necesitamos permanecer en Él. Y no solamente permanecer, como hicimos por teoría, ¿no? Yo conozco la verdad, así que estoy permaneciendo. Permanecer va mucho más allá que eso. Permanecer aún en todo tiempo en pensamiento. Yo quiero terminar leyendo esta cita. Creo que va a resumir todo lo que quiero expresar. Está en el libro El Camino a Cristo, página 69. Dice: muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados,
pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Escuche eso, dice, solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo a cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Él no solamente, dice, Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Así que como dijo el salmista, ¿no? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no resbalaré. Esa es la única manera de que tú y yo permanezcamos en Cristo. Porque si mientras más tiempo permanezcamos, déjame decirle, Bill lo dijo bien, van a aparecer los frutos. Es como las plantas, ¿no? Cuando lo cortas la hoja, si el sol está fuerte, esa planta se seca y está muerta. Después de unos días empieza la descomposición. Pero si esa planta está conectada, empieza a echar más hojas, después empieza a echar flores y empieza a dar fruto. De igual manera nosotros necesitamos permanecer todos los días, a cada hora, en Cristo Jesús. Permanezcas, esté conectado en todo el tiempo con tu Creador. Porque yo creo que donde mayor parte fracasamos como cristianos, no son en los actos, sino es acá, en la mente. Es aquí donde fracasamos y luego se revelan en los actos. Cuida tu pensamiento, permanece en Cristo a cada instante. Queridos amigos, ha sido sin duda alguna esta lección de este trimestre, ha sido una bendición para mí, porque me ha llevado a apreciar más el gran amor de Dios, el gran sacrificio de Cristo, apreciarlo más y aprenderlo y cómo poner mis ojos en Él, cómo permanecer en Él. Espero que tú también hayas sido nutrido, fortalecido en la gracia del Señor. Siga estudiando su lección, siga creciendo en la gracia, porque tú y yo hemos sido llamados para ser la luz en este mundo, la sal de la tierra. Que el Señor le pueda bendecir en abundancia a su familia. Ore por nosotros y ayúdanos también a compartir de este canal de Yahé Hispano. Puede compartir con sus amigos, familiares y no olvide también de activar la campanita de notificación. Dios le bendiga. IAG, juntos avanzaremos.